Les queremos dar la bienvenida a todos los que están presentes, a todos los que se han conectado en el día de hoy, en este primer encuentro del conversatorio. Estamos muy contentos de haber podido realizar esta actividad y poderle dar comienzo en este día. Y además, muy contentas porque, como decía recién Celina, ya se venía trabajando con el Museo Histórico, y bueno, la situación de pandemia se atravesó el año pasado y no pudimos realizar este evento que estaba propuesto, pero bueno, este año lo traemos y trabajamos en conjunto para poder acercárselos a todas las personas posibles. Así que bueno, yo les doy las gracias a cada uno de los que están presentes, a Celina, a Mariana, eh, y ay, me faltó uno, perdón. eh, Y a Pilar. a Celina y a Pilar. Pilar. Perdón, Pilar, estuve hablando con vos. Disculpame, se me borró el nombre, son los nervios Por favor. de la presentación. Eh, Estamos muy contentos de poder realizar la actividad. Vamos a estar este jueves, el jueves que viene y el próximo, y esperamos que nos estén acompañando. Estamos muy contentos por el conversatorio, esperamos que lo disfruten y lo puedan aprovechar. Así que bueno, yo le doy la palabra a Celina para que ella pueda comenzar y nos pueda brindar este primer jueves. Muchas gracias a todos y estamos cualquier cosa en el chat contestando e intercambiando. Bueno, buenas tardes a todos, un placer volver a encontrarnos. Lo que decía un poco recién, esta posibilidad de que el Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral sea siempre un punto de encuentro y un punto de partida. La dinámica con la que venimos trabajando desde hace tantos años es proponernos un tema que nos permite pensar e investigar generalmente durante el verano para llegar con algunas conclusiones o algunas reflexiones a este espacio que compartimos con ustedes. El año pasado nos quedó pendiente, pero aquí estamos, un año después, con un panorama no tan distinto al que estábamos transitando entonces. Es decir, seguimos con las mismas incertidumbres y pero muy poquitas certezas. Si les parece bien, comparto pantalla, así damos inicio a este espacio que se va a estructurar en tres momentos. Un momento de presentación, de ninguna verdad absoluta, pero sí de muchas ideas para seguir conversando después. Un momento de un espacio de encuentro entre ustedes, para que esto sea algo más que un monólogo de mi parte, y finalmente una puesta en común que va a tener algunas características que esperamos sean de mucha horizontalidad. Muy bien, ahí estamos. ¿Nos vemos? ¿Me ven? ¿Ven la presentación? Estamos recorriendo, como les decía entonces recién, un espacio de muchas incertidumbres, un panorama completamente inesperado para la humanidad, que nos encuentra en una situación común a todo el planeta. Damos la vuelta al globo y estamos todos con mascarillas, viviendo el adentro y el afuera de modos completamente nuevos, con todo un contexto de mucha precariedad en algunos aspectos, pero también de mucha humanidad, de mucha solidaridad, que refuerza esos puntos flacos. Yo me preguntaba a lo largo de este proceso, de este año, qué pasaba en el museo, cómo se desdibujaba la imagen del museo y cómo empezaba a aparecer entonces otras posibilidades. Un tiempo nuevo requería de algún modo pensarnos nuevamente, pensar nuevamente el espacio en el que nos encontramos, cómo nos encontramos, qué posibilidades de encuentro podía llegar a tener esa proposición. Estas estrategias para pensar la experiencia museal en nuevos entornos no tienen de ninguna manera un carácter de manual. No estoy ni siquiera segura de que les vayan a servir, tengo que ser honesta. Es un recorrido personal
que trató de pensar en la institución museo como una institución dinámica, tal como lo es, pero tratando de revisar o de explorar dentro de ese dinamismo y de esa urgencia que estaba llevando este tiempo donde la supervivencia es el mayor de los lemas, cómo hacer para que el museo pudiera sobrevivir también, tuviera una supervivencia que le diera sentido a una continuidad. Me gusta pensar esta idea del museo en los bordes. El borde siempre es un límite, es una frontera, es un espacio, una división, una imposición que determina un adentro y un afuera. Sin embargo, hay un artista que me gusta mucho, Alberto Goldenstein, que tiene un libro publicado justamente también en periodo de pandemia, que habla sobre, o que lleva por título, La materia entre los bordes. Y me interesó este aspecto para pensar el museo. Si el borde es un límite que se corre, es un límite difuso, es un límite que puede ser proyectado, y siempre la característica es esa permeabilidad o no en la que aparece un adentro y un afuera, ¿cómo sería pensar los bordes en torno o entre otras instancias? Me gusta la idea del microgesto, me gusta la idea del detalle, me gusta la idea de pensar esa frontera que siempre hemos reconocido como la arquitectura de la institución, y dentro de esa arquitectura contenedora tenemos otras fronteras u otros límites que es el espacio habilitado a los públicos y vedado a los públicos, y dentro de ese espacio vedado a los públicos, el habilitado a quienes pueden acceder a las colecciones en depósito y quienes no, y así una y otra vez nos vamos encontrando con territorios que son habitados simultáneamente por diferentes agentes sociales, diferentes personas que van intercambiando una serie de saberes, conocimientos, intenciones, inquietudes, expectativas, y que van haciendo del patrimonio esta suerte de Aleph en la que a mí siempre me gusta posicionarme cuando lo pienso. La idea de que el patrimonio es solamente cuando alcanza todas las posibilidades, desde la veneración y lo sagrado hasta el más absoluto olvido, esa condición de dejarlo a la intemperie para que suceda con él lo que tenga que suceder. El museo en los bordes, entonces, para mí no es una limitación, no es una condición a partir de la cual el museo es adentro de ese espacio contenedor arquitectónico, o es de una u otra manera en el espacio territorial que convoca a la comunidad. El museo es constantemente en este juego de corrimientos que posibilitan la intención o la posibilidad de pensar una zona expandida. La zona expandida va a ser, de alguna manera, esa posibilidad de reconocer que cada vez que hablamos de borde estamos hablando de una realidad fragmentada. Depende de dónde se ubique esa frontera, ese límite, para que podamos reconocer o interpretar o revisar distintas formas de la realidad. Walter Benjamin, en esta preciosa cita, nos recuerda que una colección no es algo que está dado, sino una selección en un contexto, y que es el hábito el que nos da la sensación de que esa unidad conforma un sentido de verdad. Si la colección, que es el alma mater del museo, esto también ya lo podremos revisar en el diálogo entre todos, pero si la colección, que es el motivo, es la excusa real a partir de la cual el museo se puede constituir como institución, y es la materialidad que permite que nos encontremos
con sujetos de otras culturas, de otros tiempos, de otras épocas, pero también con hombres y mujeres de nuestro propio periodo temporal, con los que nos cruzamos, ya sea en acciones de trabajo o como visitantes. Es esa suma la que da el sentido real de la acción en el museo. Cuando decimos que hay una referencia fragmentada, es un poco lo que referenciábamos hace un momento. La colección es una selección que trata de mostrar una identidad en el mundo. Como es imposible llevar adelante ese ejercicio que Borges proponía en un cuento precioso sobre hacer un mapa tan grande como el imperio mismo, es imprescindible recuperar piezas de la realidad para hacer una representación de esa realidad, aún haciendo combinar o dialogar o convivir objetos que solamente han convivido o están conviviendo dentro de la exposición, pero nunca lo hicieron antes cuando ocupaban un lugar en el mundo. ¿Por qué digo cuando ocupaban un lugar en el mundo? Porque el museo de algún modo es un lugar fuera del mundo. El museo de algún modo está proponiendo una representación fuera del tiempo real para poder entender no solamente aquello que está siendo representado en la exposición a través de las colecciones de las narrativas, sino también para poder entender el tiempo al que tenemos que esta posibilidad. Claro. De la clase, eso me encanta. Ahí lo silenciamos. No hay problema, no hay problema. Entonces, esta posibilidad de las narrativas, esta posibilidad de esta fragmentación que se va construyendo en primer momento desde los coleccionistas o quienes toman las decisiones sobre las cuestiones, los curadores y los profesionales que intervienen en el diseño de las exposiciones, las narrativas, que también hay un guión que va acompañando ese decir, también hay una fragmentación en las percepciones, no solamente que puedan tener los públicos con respecto a esas narrativas por el tipo de circulación que van a establecer, o por supuesto, sino también la posibilidad de una narrativa que es fragmentada porque no deja de ser una visión del mundo. Fragmentado también es un ejercicio que tuve intención de hacerles completar cuando empezaba el encuentro y esto de la tecnología me superó. Pero me interesaba preguntarles en algún momento, y les pido en todo caso que si quieren que juguemos, escriban en un papel que tengan a mano, un número que represente o lo que ustedes realmente hubiesen pensado como la cantidad de personas que frecuentan generalmente los museos. El dato es llamativo. Prepandemia, y de acuerdo a la estadística de Nación, solo el 12.5% de la población argentina frecuentaba museos. Esto me hizo pensar mucho con respecto a qué pasa con los museos en pandemia. Casi que me hizo pensar, ¿para qué sirven los museos? Y me hizo pensar también, ¿quién nos extrañará en pandemia? Cuando los museos cerraron, cuando los museos ya no tuvieron sus puertas abiertas, cuando todos tuvimos que quedarnos en casa para estar seguros, ¿alguien extrañó realmente los museos? Era imprescindible encontrarnos. ¿Cómo hubiese sido ese impacto que recién ahora estamos empezando a medir? Ese 12.5% para mí también representa parte de esta referencia fragmentada. Referencia que cuando hablamos de públicos estamos hablando de un público mínimo que no necesariamente está abarcando la diversidad ni la totalidad de públicos en los que pensamos cuando organizamos nuestras propias acciones propositivas. Y entonces, en esto de pensar qué lugar ocupa un museo, cuál es la realidad del museo, quién nos extrañó, cuál es la función social del museo,
No puedo dejar de pensar en Foucault, lógicamente, el gran filósofo que pensó la institucionalidad como una condición normativa de las sociedades, y lo que aparece entonces es esta condición a partir de la cual el museo no puede ser separado, ni analizado, ni estudiado por fuera de lo que es la escuela, o lo que representa la comisaría, el hospital, el nosocomio, o la iglesia, ¿no? Estas instituciones que tienen por objetivo normar, reglamentar, ordenar, generar el hábito, ¿sí? Como una condición del orden dado de las cosas dentro de un marco de una convivencia en común. Bernard Deloche claramente define al museo como la catedral de la verdad. Él hace una referencia que me parece que es interesante con respecto a nuevos procesos donde ya la religión no ocupa un lugar central y va a ser reemplazada por esta intencionalidad o este cuidado sobre el patrimonio, las memorias, las identidades y la materialidad casi como fetiche de aquello que da testimonio de lo que estábamos hablando. En los 200 años, poco más de 200 años que tiene el museo como institución, ha sido asombroso cómo se ha ido transformando en el tiempo y ha pasado de la acumulación, casi por el concepto de la maravilla y de la sorpresa, a una acción de presentación, representación e incluso hoy post-representación. Si el museo es un espacio de representación, es un espacio que tiene por objetivo fundante dar testimonio o dar una explicación o dar una referencia de quiénes somos el conjunto de ciudadanos que pertenecemos a ese esquema referenciado, y aquel que no lo estuviera, las minorías que hasta hoy muchas no están ni siquiera entrando al museo, entrando, digo, dentro de las narrativas. Entonces, a esas minorías les está explicando también el lugar que tienen dentro de esta jerarquía que da orden justamente a las sociedades. Si esa es la realidad del museo, si nosotros ya sabemos que ese es un aspecto crítico de la institucionalidad, este tiempo nuevo, este tiempo que tiene por lema, que yo vivo casi con angustia, de ir en búsqueda de una nueva normalidad, deberíamos pensar muy seriamente nosotros desde los museos qué representa esa nueva normalidad, qué lugar nos están pidiendo que ocupemos, cómplices de qué acciones nos están invitando a hacer. Y como donde hay poder hay resistencia, el encuentro de hoy, esta búsqueda para pensar las estrategias de la experiencia museal, tiene que ver un poco con pensar acciones desobedientes, pensar acciones que en la práctica de Germán Paley, un colega que admiro mucho, referencia como prácticas herejes. Y si bien estamos a un larguísimo camino de poder lograrlas, creo que se empiezan a mostrar algunas manifestaciones que son un buen augurio. Les voy a pedir ahora, como para cortar esto en medio de lo que estamos, que con alguno de sus dispositivos googleen www.menti.com, les va a aparecer una pantalla que les va a pedir que coloquen un código, registren ese código y respondan a la pregunta que allí se hace. Por favor, si alcanzan a hacerlo, me van diciendo ok, si lo van logrando. No es urgente que lo hagan ahora, tienen 3 posibilidades para contestar, y vamos a estar trabajando sobre este recurso dentro de un ratito en la misma exposición. ¿Alguno de ustedes ya accedió? ¿Le gustó la pregunta? ¿Para qué sirve un museo? La realidad es que
¿para qué sirve un museo? Conversábamos con una colega amiga y nos preguntábamos para qué sirve un museo en pandemia, y ella apostó por más y dijo, la verdad es que a veces me pregunto para qué sirve un museo. Es una gran colega que trabaja muy conscientemente en su ejercicio profesional. Y la verdad que la dificultad que tienen los museos en este periodo de pandemia, en este periodo de quedarnos adentro de casa, en este periodo donde no pudimos llegar al museo, fue justamente que la virtualidad se convirtió en el único territorio que parecía podía ser habitado. Recuerden esa cuarentena tan larga y tan profunda que tuvimos, y fue muy llamativo cómo salimos rápidamente a ocupar un lugar, cómo tratamos de encontrarnos en ese contexto, pero como bien muestra esta intervención de Tessie Lagunia, un museo en estas características parece que nos queda incómodo, ¿no es cierto? No, nos está faltando la corporalidad, nos está faltando el transitar, nos está faltando encontrarnos con otros, nos está faltando la posibilidad de estar frente a ese objeto que sin darle una condición de sagrado no podemos evitar reconocerle el aura que en términos de Benjamin está interactuando, está comunicando o formando parte de eso que acontece en la experiencia dentro de la exposición. Si, volviendo a la idea de las instituciones, y pensando que cada institución tiene un rol clave, y la escuela tiene que ser la formadora, y la comisaría tiene que ser el lugar que establece el orden, y los tribunales quienes establecen la justicia, etcétera, 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 y cada uno se vale de elementos diferentes para llevar adelante esa proposición, la exposición parecía justamente el ámbito que es el lenguaje único del museo. Sin embargo, a mí me parece que la exposición es justamente el mecanismo a partir del cual se da lugar a lo que es absoluto sentido del museo, y es esta circulación de sentidos sin jerarquía de autoridad. Y sé que casi lo que estoy diciendo es una contradicción, porque hay una autoridad en quien establece la narrativa, hay una autoridad en la institución que es capaz de definir cuáles son las historias oficiales. Sin embargo, hay aún en el silencio del visitante, hay una autonomía con respecto a cómo se acepta o se disiente con aquello que está siendo presentado. Y cuando nos encontramos en la pandemia, en esta urgencia de salir a mostrar lo que teníamos que hacer, en un momento no supimos cómo hacerlo. Creo sinceramente que todavía no sabemos cómo hacerlo, pero la virtualidad, esta herramienta que todos manejamos y que todos tenemos entre manos en varios dispositivos, muchas veces en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, parecía como absolutamente accesible, absolutamente, por fin llega la democracia y podemos usar un dispositivo o una herramienta que permite igualdad a todas las instituciones para llevar su mensaje adelante. Y como dice Diego Fernando Guerra, un curador, colega muy querido porteño, la virtualidad constituye una materialidad con características propias, que involucra recursos, tecnología, espacio físico, trabajo humano y dinero. La virtualidad es un territorio engañoso, porque nos obliga a pensar el museo a partir de una estructura de gestión que no necesariamente está consolidada con los intereses del museo. La virtualidad, como la entendemos a través de las redes sociales, que nos llenan de condiciones que debemos aceptar sin leer para poder participar, tienen una profunda raíz neoliberal con sus propios formatos de autoridad. Y el museo no puede ser ajeno
a ese ejercicio y a esa posibilidad en la herramienta. Entonces, es interesante acá pensar que es posible usar la virtualidad, que tenemos que usarla como una herramienta indispensable, que en este momento es casi la única forma, o se visibilizó como la única forma de ocupar un lugar, pero todo lo que es reemplazable, el museo y la exposición, en este caso así lo planteamos, implica la generación de un nuevo fenómeno, la generación de algo que tiene existencia por sí mismo y que no solamente se lo va a referenciar en relación a aquello que era originalmente o que está siendo reemplazado. Y por otro lado, la pantalla que media en esta experiencia museal que estamos propiciando, somete todas las obras, todas las salas, todos los discursos a un mismo formato, a un mismo soporte, a un mismo modo de interacción. Nos ha convertido el espacio museo, el espacio patrimonio, o el concepto patrimonio, con sus memorias y sus identidades, en un no lugar. Se rompe aquella clave que proponía Carlos Moreno, arquitecto argentino patrimonialista, de tener la posibilidad de descender del colectivo de turistas a una distancia prudencial para poder acercarse, y en ese recorrido de acercarse al museo, a la estancia jesuítica, a donde fuera, empezar a reconocer pequeños gestos del contexto. ¿Qué pasa con el viento? ¿Qué pasa con los pájaros? ¿Cómo conversan los ciudadanos que están en las cercanías? ¿Qué sucede? ¿Cómo es el ritmo de ese patrimonio inserto en el medio de una sociedad, de una comunidad a la que yo estoy llegando como invitado? Y si sucediera que llego siendo parte de la comunidad de pertenencia, también se da ese ejercicio relajado, natural, de entrar a un tiempo otro, a un tiempo nuevo, a un lugar fuera del tiempo. La posibilidad de que el museo sea esa interrupción de lo cotidiano para volver a pensar aspectos que de algún modo siguen teniendo relación con nuestro cotidiano. Rápidamente aparecieron acciones muy concretas, como por ejemplo esta de Córdoba, que adaptó en muy pocos días. Fíjense que para el 18 de mayo ya estaba haciendo esta propuesta, una exposición que había sido montada e inaugurada pre-pandemia, pre-cuarentena, y rápidamente generaron presencia en redes sociales, generaron un link para una muestra virtual, grabaron un recorrido de 360 grados con una serie de postas que les recomiendo entrar y visitar, que referenciaban tanto con audios, con canciones, con entrevistas, con parte de la cartelería, con los textos extendidos del guión científico, e incluso un podcast de Unciencia, que es una de las ramas que forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que pertenece el museo. No todas las experiencias que salieron rápidamente a la calle tuvieron sentido. No todas las experiencias causaron una sensación dentro del visitante. Todo pasaba en la pantalla, todo pasaba en las redes sociales. Y nosotros también estábamos ahí compitiendo con ese todo que estaba alrededor. Otra experiencia interesante es la que hace Chile. Chile, que trabaja también con respecto a la unidad de sus museos. Rápidamente lo que generó fue, en las plataformas ya existentes, llevar a ese espacio digital la agenda cultural. Entonces, se generaron las exposiciones, o se hicieron pequeños videos con respecto a las exposiciones, y acá se ve, por ejemplo, todo el recorrido que tuvo que ver con respecto a esta propuesta. Se siguió presentando el cine en casa, y un semillero de papas nativas que tiene que ver con un ejercicio que se estaba haciendo dentro de la comunidad que se dedica a estas tareas, también tuvo continuidad a partir de cursos y otras acciones muy convocantes. Pero también generaron
algo que me pareció sumamente interesante. Este ejercicio que ya se venía haciendo al interior de los museos, de generar un patrimonio para lo que fuera el manejo integral de la colección, el manejo de las reservas, la conservación de las piezas, se puso en línea para favorecer quizás otras búsquedas u otros ejercicios, muchas veces motivados por cuestiones escolares. Esto, que servía además como una herramienta o una posibilidad de decir, no salimos al mundo a mostrarnos, aprovechemos este tiempo de pandemia para construir este recurso, fue aprovechado por muy pocas instituciones. El MoMA hizo algo parecido, pero en una forma mucho más lúdica, porque lo que tenemos previamente es el sistema de documentación es tal cual como, digamos, en su aspecto formal. El MoMA usó su Instagram para poner su colección online con muy pequeñas referencias y haciendo primero una selección, casi una curaduría de obras que de algún modo pudieran reflejar o expresar algo con respecto a la pandemia que se estaba viviendo. El ruido, sin embargo, empezó a aflorar. Cuando nos dimos cuenta que la herramienta estaba disponible, que era gratuita y que podíamos empezar a decodificar las formas en que podíamos usarla, hubo una multitud de webinarios, posibilidades, conferencias, encuentros, cursos, talleres. Terminamos agotados y 2020 no nos dio ni siquiera la posibilidad de salir de vacaciones. Ante esa vorágine, ese tsunami de propuestas y acciones, una más interesante que la otra, vino una acción que a mí me parece que es también muy interesante, que tuvo que ver con el microgesto. Aparecieron microgestos, la posibilidad de no es importante estar en las redes absolutamente, no es importante ocupar un lugar en internet. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos generar para no estar una vez más mediados por la pantalla? Y aparece entonces acá una publicación que se hace desde México, destinada a niños, y que con el mismo interés y casi en la misma época estuvimos haciendo desde Córdoba en un proyecto que yo dirijo, una versión, también una publicación para niños. ¿Por qué se abordó primero y por qué estas primeras expresiones aparecen para niños? Porque siempre cuando educamos a niños en casa, tratamos de que la pantalla no sea el interlocutor. Y nos encontramos con que era la única posibilidad prácticamente, entre la escuela y entre las relaciones con los vínculos más cercanos, abuelos, tíos, familia, e incluso con los amigos de juego. Hemos vivenciado experiencias muy preciosas con respecto a esto. Entonces, ¿cómo salir de la pantalla? Bueno, generando este acompañamiento a niños y sus familias en una suerte de ayudar a poetizar y ayudar a pensar el patrimonio desde otras dimensiones. Hojas de Vuelo lo hace a través de propuestas de juego con el patrimonio. Son hojas coleccionables que se van, digamos que van generando diferentes propuestas, y Sacha Pichón lo va a hacer desde una intencionalidad coincidiendo con el propósito de abrir el Museo de la Palabra Habitada en la Infancia. Entonces juega con las poéticas y con la literatura infantil y juvenil. En esta misma dimensión de microgesto, celebré mucho una propuesta que nació en Córdoba, en el Museo Palacio Dionisi, que se llamó Desde la Ventana. Fue empezar a pensar en términos patrimoniales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa alrededor? El museo, que no se está ocupando de la colección porque no podemos ir, que no se está ocupando de los públicos porque no sabemos muy bien cómo invitarlos, cómo convocarlos, qué generar. En esta crisis que tuvimos de pensar que lo que estábamos generando no era más que un gran monólogo. El Palacio Dionisi
se animó a esta convocatoria abierta que sufrió una serie de pruebas y errores en el camino que la convirtió en un éxito rotundo con participación de centenares de personas, pero además una convocatoria que llegó a muchísimos países de Latinoamérica e incluso algunos más alrededor del globo, que tenía que ver justamente con sacar fotografías de aquello que se veía desde la ventana. Los invito a que la busquen en internet y la recorran. Sorprende la calidad del trabajo presentado, sorprende la sensibilidad de aquello que se registraba, y sorprende también que aun cuando no estaba planteado dentro de las consignas, hay un hilo curatorial natural que fue gestado por los mismos participantes. El trabajo no buscaba ganadores, sino que buscaba poder generar de algún modo, convertir al museo también en una ventana, que es lo que finalmente sucede con la reproducción de las obras participantes en las galerías de uno de los museos cercanos. Y aparece la dimensión política del pensar museos. Celebro acá entonces un trabajo llevado adelante por Joana Palmeiro, colega de Buenos Aires, museóloga también, que tuvo por nombre, o tiene por nombre porque sigue generando inquietudes. El proyecto se llama Justicia Museal, y lo que hace es plantear una serie de preguntas y volverlas públicas en el ámbito de la calle. Frente al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, cuelgan este cartel que dice: los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Y díganme si no es cierto. Entonces, en esta búsqueda, en esta intencionalidad, en esta inquietud de poner en crisis, en cuestión la institucionalidad, aparece o se ve reflejado algo que estaba empezando a efervecer en las comunidades y en las comunidades museológicas. Para imaginar otro mundo, primero hace falta visualizarlo. Muchos autores hablan de esta idea, y acá vuelve a aparecer lo que yo les referenciaba al principio de las prácticas herejes, en contraposición a las buenas prácticas, de las prácticas indisciplinadas, en contraposición a aquello que el mandato del museo establece que es lo que debe ser. Fue muy notorio en el medio de esta pandemia la cantidad de, la urgencia que hubo en ocupar la calle para defender temas que también eran de vida o muerte. Aparece todo el movimiento de Black Lives Matter, y el Museo de Oakland va a tener un lugar preponderante. Aparece la movilidad cerca de Esto anda bien. los niños. Igual tengo como de esto, debe haber 10 de esto. Dificultad que aparece para permitir que tengan o que ocupen un lugar en términos de voz propia, y no con una mediación impuesta por las instituciones o por los adultos. La imagen de Hugh Luke sobre esta intervención en una fotografía de la estatua de Colón en el Central Park, me parece que testimonia de algún modo muy bien esto que estábamos diciendo al principio. Para imaginar otro mundo, primero hace falta visualizarlo, que es casi, en los términos de Paul Preciado, pensar la democracia hoy es saber que no estamos viviendo en democracia, pero es saber que la democracia está en proceso hacia aquello que debería ser la democracia. Visualizar el mundo que deseamos implica saber qué tipo de ciudadanía queremos ejercer. Entonces, cuando estos elementos empiezan a aparecer en la superficie de la sociedad, cuando dentro de cada equipo hay alguien que enarbola esa bandera de los tiempos y que exige una discusión y que propone una reflexión,
el museo no puede dejar de ocuparse de aquello que empieza a aflorar en la sociedad. Las instituciones permanentes, ya no recuerdo qué autor lo dice, pero dice algo así como que lo permanente se mueve a paso lento. La Están todos institución muy amontonados ahí. es una institución que no solamente es una institución permanente como la escuela, el hospital, etcétera, etcétera, sino que además es una institución que tiene por objetivo consolidar la permanencia, consolidar la tradición, la memoria, la identidad, de acuerdo a cómo fue establecida en un determinado momento. Esos cambios que el museo no deja de hacer en estos 200 años son enormes, y sin embargo, en la perspectiva hacia afuera, en este imaginario que compartimos con otros miembros de la sociedad, sigue siendo el lugar gris, antiguo, de música clásica, que nunca está al tono ni al tiempo de las urgencias de su época. En este slide tomo parte de la presentación de Marilia Bonas, brasileña ella, exquisita, pensadora de los museos, donde reflexionaba con nosotros en un curso que nos brindó, del cual participé, acerca de la acción ciudadana. Y esta cuestión, ¿no? El miedo al asistencialismo, casi como preguntándonos, ¿es este el lugar? Y yo debo confesarles a ustedes que me he encontrado muchas veces en ese lugar. El museo debe ocuparse de conseguir comida para la gente que está en situación de calle, o de gestionar la frazada y la ropa de abrigo. Es misión del museo habilitar sus salas para que allí pudiera darse clases cuando estos niños en situación de calle o en situación de precariedad y vulnerabilidad no podían asistir a su escuela en la virtualidad. Estas preguntas que nos tensionan, estas preguntas que para algunos de los miembros de la comunidad museológica son tan urgentes y tan sin ninguna duda, que yo celebro eso siempre porque me gusta escuchar y conversar con la gente que me interpela en mis estructuras de pensamiento, también revela que en algún punto la propia comunidad de pertenencia del museo, aun cuando no se tratara del público perteneciente al museo, exigía de algún modo ¿para qué está el museo? Así como se escuchó, abran las iglesias, también se escuchó, ¿por qué no abren los museos para darle internet a las hombres, mujeres, niños, adolescentes que estaban necesitando internet para sus escuelas, para su educación, para su escolaridad? ¿Por qué no el museo se ofrece para? Y entonces vemos ejemplos maravillosos de grandes museos como el Brooklyn Museum, pero también vemos el Museo de la Inmigración en Brasil, vemos la Casa del Pueblo también en Brasil, que, digamos, hacía estas colectas de bienes, ¿no?, de alimentos no perecederos, pero también la vimos en Córdoba con el Museo del UNSA, y muchas otras experiencias. Bueno, Las comunidades, si la comunidad está ante una urgencia, no es el museo no puede desatender ese ejercicio de acompañamiento. Acá algunas claves que Marilia Bonas propone para pensar en qué podemos ayudar. ¿Todos tenemos que hacer este trabajo de dar de comer y dar abrigo? ¿O será que otras intervenciones también son posibles y necesarias? Presento aquí un caso en el que participé, y en el que, ante la urgencia de la comunidad de artistas que siempre habían estado habitando los museos, y con los que teníamos un diálogo cercano, y con quienes discutimos para generar proyectos, para motivar, para movilizar el patrimonio, para generar otros cuestionamientos, la pandemia los deja en un suspenso indeterminado,
y a una urgencia económica que el Estado y otras instituciones tardaron mucho en resolver. Entonces, muchas de estas primeras experiencias, de algún modo patrimoniales, que empiezan a suceder en torno al parecer sobre el museo, no necesariamente nacen en instituciones museos, sino que nacen de colectivos, de grupos de artistas o de profesionales de la cultura y algunos también de los museos que abordaron este desafío en términos personales. Lo que les presento aquí es, dentro de la plataforma Tandem, una exposición que tuvo por nombre Interludio, que reunió a más de 20 fotógrafos de toda Latinoamérica, y que contó con textos curatoriales de colegas con los que fue, digamos, un gran honor participar, pero además que propició de algún modo no solamente la urgencia de poetizar aquello que estaba sucediendo, es decir, el arte que estaba de algún modo tratando de expresar y explicar aquello que estaba sucediendo, sino también que en el desarrollo, no solo de la exposición en sí misma, que como exposición fue dentro de la virtualidad muy estática, porque era la presentación de las pantallas con su fotografía, una referencia del autor y una breve ficha técnica y descriptiva de la obra. O sea, que volvemos al antiguo museo, el más tradicional de los museos, donde la obra está exhibida desde ese aspecto casi de distancia absoluta, sin ninguna motivación, sin ninguna posibilidad de metanarrativa, digamos, es lo que es. Y sin embargo, sí se generó en torno a esa exposición toda una serie de encuentros, de conferencias, de espacios de poetización que generaron los propios artistas o las propias personas que se acercaban a esta plataforma a interactuar. Y llegó incluso a tener un resultado que no habíamos previsto y que implicó que muchos de estos artistas lograron vender obra. Es decir, sin ser un museo, logró satisfacer y responder a una urgencia económica de un colectivo de personas, de agentes sociales, que están íntimamente comprometidos e implicados en la vida de los museos. Con el paso de los meses y ya inaugurando el 2021, esta muestra corresponde al Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile, un museo de arte. Les recomiendo que lo busquen, que lo recorran, tiene la cualidad de que todo lo documentan de forma maravillosa. Entonces siempre es una buena referencia para encontrar nuevas voces y saber qué es lo que están discutiendo, qué es lo que están pensando. Es muy interesante lo que aquí sucede porque Chile no cerró la cuarentena, por lo tanto los museos pudieron seguir abiertos, sin embargo con mínimos públicos, y entonces fueron generando acciones muy muy interesantes. Como me gustaría que estuviera acá de este lado, siendo casi yo, Mariana Minervini, para que me pudiera ayudar a presentarles muy brevemente estos videitos, pero bueno, después yo les paso el PowerPoint para que ustedes puedan seguirlo por su cuenta. Con muy pocos recursos generan una serie de cuestiones en torno a la exposición rojo, un color, digamos, un color que define esta época que estamos transitando, que la define en los aspectos más tremendos, pero también en las significancias más esperanzadoras, si tenemos en cuenta el rojo del nacimiento. Y en estos videos lo que se genera es empezar a jugar esa intención de que la posibilidad del museo, la exposición en el museo, tenga un sentido también patrimonial. Que no sea solamente esa cuestión asistencialista, que no sea solamente presentar la colección, que no sea solamente un reservorio de obras o de autores, sino también recorridos y posibilidades.
Les recomiendo especialmente el kit de visita, que con mínimos recursos logra hacer pensar este tiempo nuevo que nos toca. Y una cosa interesante en qué es el rojo para mí, se va invitando a distintos artistas, músicos, para que expliquen qué es el rojo para cada uno mientras recorren la muestra, y terminan propiciando un concierto online que fue seguido por importante cantidad de público. Ya acercándonos a las transformaciones y también pensando en este asistencialismo desde otras perspectivas, el Museo Ferro White, Museo Taller Ferro White, dirigido por Nicolás Testoni, había planteado para 2020, antes de que comenzara la pandemia, un proyecto de huertas en el museo. Ustedes saben que ese museo es un museo donde suceden cosas con el público, la exposición es un espacio en construcción, muy dinámica y que se va transformando por el propio ejercicio del paso del tiempo. Al no poder llevar adelante la propuesta, porque nadie se podía acercar al museo, lo que hicieron fue ir a las casas. Entonces ahora, dice Nicolás Testoni, el museo crece en tarros, macetas y canteros, intentando entender a través de su tráfico hormiga, y esto es interesante porque vemos acá abajo, aparte del equipo del museo, y lo que hacían era llevar en sobrecitos las semillas, las dejaban en la puerta. Llevar alguna otra recomendación, ir a ver el seguimiento para poder acompañarlos, aprovechar en ese tráfico hormiga a resolver si se necesitaba leche, frazadas, dinero para comprar algún medicamento. Ese tráfico hormiga vuelve a ser aquel microgesto que nos ahuyenta, que nos aleja del ruido, para meternos de lleno en la cosa concreta de la que se tiene que ocupar el museo, que es siempre los hombres y mujeres de cada una de las épocas con las que interactuamos. Entonces los que estaban tratando de entender en ese tráfico hormiga es cómo cambian el trabajo, la vida en la casa, las formas de colaborar y de cuidarnos en estos tiempos llenos de desafíos. Y aquí el precioso e inspirador Mário de Sousa Chagas. Para quienes no lo conocen, es como un chamán de la museología, podríamos decir. Él se presenta a sí mismo como poeta y museólogo, y yo celebro que la poesía sea lo primero que inspira. Porque la poesía tiene la capacidad de decir, dejando en un vacío no dicho, un vacío que puede ser completado por el propio interlocutor, o que puede quedar vacío en busca de un sentido posterior. Y lo que está dicho es esa capacidad de usar la metáfora como espacio de transición, como traslado. El traslado de una realidad que nos parece completamente tremenda, hacerle un corrimiento, volver a correr el borde, volver a traspasar la frontera, volver a convertir esa frontera en permeable para cargarla de nuevos sentidos. Mário de Sousa Chagas es el director del Museo de la República, en Río me parece, y ofreció el museo como centro vacunatorio. El día que él se vacunó, que fue hace muy poquito, el 9 de abril, posteó esta imagen: es el día más feliz de mi vida, he sido vacunado en el Museo de la República, y tuvo 1.3 millones de likes. 1.3 mil likes. Así que imagínense qué maravilla lo que genera esta referencia. Pienso también, ¿qué habrá sido para esta gente vacunarse en un museo? Esa posibilidad de estar en las salas, estar y no estar. Es estar fuera del tiempo, haciendo uso de algo que el tiempo necesita con suma urgencia, y sin embargo, no sé, siempre creo que es algo que me gustaría mucho charlar con Mário.
si esta cualidad de profundidad, que voy a usar la palabra verdad, pero sé que no es la palabra correcta, que tiene el patrimonio, impacta aún en estas irrupciones cortas y medidas, nadie va a olvidar el día que fue vacunado. ¿Y qué recordará? ¿A qué objeto o a qué sensación de estar en el museo estará aliada ese recuerdo que tiene que ver con la supervivencia? Muchos museos, los más grandes, que fueron la envidia de todos durante mucho tiempo y que además son aquellos que tomamos como modelos para una buena práctica, y acá vuelvo a poner el eje sobre la buena práctica en contraposición a otras prácticas que estamos deseando, disponen de unos recursos que nosotros no podemos y nos ofrecen unas visitas virtuales de suma exquisitez que tienen mucho sentido, pero siguen teniendo esa condición como casi característica de la institución que nos está abriendo la puerta. Nos abre la puerta al Louvre, nos abre la puerta el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, y sin embargo son museos que abren la puerta, y al menos en esta propuesta, que es una de las tantas propuestas, no vamos a ser tampoco injustos con ellos, lo que están ofreciendo es el monólogo de la obra en estos términos, dejando que se dé este espacio de búsqueda, de contemplación, de acercamiento, de enamoramiento por parte del visitante, sola y exclusivamente por parte del visitante. En contraposición a eso, empiezan a aparecer prácticas interesantes. Yo sé que el tema del MoMA, por ejemplo, es como un gran cuestionamiento, ¿no? ¿Es un museo? ¿Sigue trabajando bajo los paradigmas que consideramos museos? ¿Nos sentimos cómodos con ese tipo de institucionalidad, que es casi como hablar de los grandes museos financieros del mundo, o hablar de los museos universales, como se autodenominaron el British, el Louvre y algunos otros, que contienen esta memoria universal de los pueblos, y cuando en realidad están basadas en el expolio y demás? Entonces, ante este gesto de estos museos que tienen unos recursos imprescindibles, digamos, increíbles, recursos increíbles que son mínimos en relación a lo que se gasta en otro tipo de presupuesto dentro de la sociedad, aparecen estos gestos que también son microgestos, pero son microgestos en otro aspecto. Cuando hablábamos de microgesto antes, estábamos hablando de la búsqueda de un silencio, ¿no? De un silencio habitado. Propiciar un silencio que nos dejara pensar frente a todo el barullo que nos llegaba desde el mundo exterior. Aunque estábamos solos en casa, estábamos agotados de tanta sociabilidad. El MoMA empieza a generar estas dos propuestas que a mí me parecieron preciosas. Están en inglés las entrevistas, pero bueno, alguien con tecnología las podrá subtitular. Son magníficas. ¿Qué es lo que buscaron? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes eran las únicas personas que podían estar dentro del museo? Porque todo el personal estaba restringido en sus casas. Los guardias de seguridad. Entonces, le pidieron a cada uno de los guardias de seguridad que elija una obra y que cuente algo sobre la obra. Cualquier cosa, que hiciera una referencia en términos personales. Aparecen cosas maravillosas. En este segmento superior vemos a uno de los policías frente a una obra que también lo representa a él. De hecho, del texto o del relato que hace este personaje, este servidor, aparece el nombre de la muestra, que se llama Los uniformes, ¿no? Los uniformados. Y es muy llamativo porque el guardia de sala es casi una persona invisible. Y sin embargo, es impresionante lo que tienen para decir. A mí siempre me impacta mucho esto en el museo. ¿Qué pasa cuando finalmente nos animamos a dar la palabra? Cuando la palabra es habilitada.
¿no? Cuando la palabra es habilitada, quien es habilitado se siente en confianza para decir y revela mundos que no teníamos presentes hasta el momento. Otro ejercicio también muy simpático que se hizo desde el MoMA fue una playlist. Y acá es interesante porque se unió las referencias que había en música con respecto a determinadas obras, piezas musicales del rock, de distintos estilos y géneros, que fueron inspiradas o que hacían referencia a alguna de las obras o a alguno de los autores, y es un recorrido más que interesante transitar por allí. En Córdoba, y asumiendo un poco este aspecto, la Fundación TIPA, que siempre marca un hito, hace una alusión al Museo de la Inocencia de Onar Pamuk, aquel libro maravilloso, y hace o propone buscar el objeto inocente, ¿no? Aquel objeto inocente que está en casa, aquel objeto que guarda una memoria, que es tan cotidiano, que parece sin valor, hasta que de pronto es la propia narrativa de los, digamos, la propia narrativa generada a partir de esos ojos que miran, los que lo convierten en un objeto imprescindible de colección. Participaron aquí muchas personas muy, muy queridas, digamos, algunas conocidas y otras que a partir de los intercambios que se generaron en el chat, generaron amistades, puedo dar testimonio de eso. Y aquí una de las formas en la que este ejercicio patrimonial, esta búsqueda por el patrimonio, por dar sentido al patrimonio, también adquiere mucho valor. Este es un proyecto de mi queridísimo amigo Ignacio Fernández del Amon, que Ignacio te vi por ahí, así que voy a darte la palabra para que vos nos cuentes de qué se trató el afecto de la mirada. Bueno, me siento un poco extraño porque envidio a la gente que habla tan bien como tú. Bueno, por ahí está también presente Eugenia Bulacios, que hizo el proyecto este conmigo. Trabajamos en el histórico de Tucumán y se nos ocurrió reproducir una experiencia que detectamos en las salas. Y es que cuando la gente pasea por el museo y conecta con algún objeto a través de su memoria, hay algo que conecta que le hace conectar con un objeto, siente una necesidad imperiosa, irresistible de compartir su experiencia y su emoción. Si va acompañado, le da un codazo a la persona que le acompaña, amiga, marido o lo que sea, y dice, ay, mira, como el aparador de mi abuela Arminda, o mira, esto lo tenemos aquí, esto me suena. Y si no tiene nadie, se lo comenta el personal de sala a alguien que pase por ahí aunque no lo conozca. Se nos ocurrió replicar esa experiencia de manera ficticia, porque no había salas, y además romper el paradigma de la transmisión, de la divulgación científica. Entonces, bueno, ahí se puede ver en pantalla, dice el saber popular que todo depende de los ojos con los que se mire, qué ocurre cuando miramos los objetos con afecto, cuál es el efecto que provoca el afecto de la mirada sobre un objeto. Entonces buscamos a una serie de personas que sabíamos a priori que estaban enamoradas de determinados objetos. Esa es una cerámica Candelaria, y Sirena Mamondes es de la comunidad Amaicha. Había una carbonilla de la Mora, un neceser, un mapa del siglo XVII que se lo emparejamos con una profesora que es especialista en relatos de viajeros en la época de la colonia, y la consigna era que en una carilla, en 500 palabras, proyectaran una mirada con afecto, le contaran a la gente por qué deberían estar enamoradas de ese tipo de pieza. Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito y era una forma de compartir la colección y compartir las voces de esas personas en las redes sociales.
Divino, gracias Ignacio. Vos sabés que siempre celebro este proyecto que me parece hermoso y que espero cada uno de los posteos. Lo que no sabía es que en esto del enamoramiento te habías convertido en un celestino del patrimonio. Así que está muy bien. Bueno, también cuando recorran y visiten este espacio, fíjense los datos, ¿no? De las personas que escriben, no necesariamente son especialistas. Entonces también es interesante ver ese recorrido. Ahora, pobre, yo les prometí a todo el equipo que iba a cumplir 1 hora y ya hace 1 hora que estoy hablando, pero les prometo que en un ratito terminamos. Entonces ahora, con este recorrido de estas prácticas, que fueron las que surgieron en la emergencia, que en todas considero que son prácticas atinadas en una búsqueda meditada, y esto sí lo pongo como un ejercicio fundamental porque creo que la gestión del patrimonio es sobre todo un acto reflexivo de enorme responsabilidad ética. Me pregunto cómo reinventar el museo. Si el museo va a ser una de estas instituciones que intenta sobrevivir en estos bucles de pandemia que pronostican a futuro los científicos, ¿cómo vamos a jugar esa convivencia entre lo presencial y lo virtual? Y seguramente cuando llegue la charla de Mariana Minervini nos explicará un poco mejor esta distinción entre lo virtual y lo digital, que yo uso casi en forma indiscriminada. Perdón, Mariana, por eso. Volvemos a Ingeniero White. Quien quiera estar en la cresta de la ola del pensamiento museológico en la Argentina no puede dejar de hacerse amigo del Museo Ferro White. Tienen una capacidad enorme, quizás por esa condición de ser museo taller, y ustedes saben que el taller exige poner las manos a la obra, materializar las ideas. Quizás sea por eso que ellos siempre logran una materialización, una visualización concreta, facilitando muchos lenguajes para decir lo que tienen para decir. Y entonces, inmediatamente surgida la pandemia y la cuarentena, generaron este proyecto. Y este proyecto es una sala de museo inflable, que permite ver sin tocar, estar afuera, ¿sí? Estar a la vez adentro, estar afuera aunque estemos confinados. Es un prototipo de un mundo sin derecho a roce, que soporta una pregunta que no nos es posible poner en cuarentena. La pregunta no se puede postergar. ¿Cómo seguir con una institución cuya dinámica estuvo basada hasta ayer en la posibilidad de todos esos encuentros que la necesidad de preservar la vida suspende? No podemos entrar a las salas, no podemos tomar mate con nuestros colegas, no podemos compartir un mapa para hacerle alguna señalización o marcar un circuito a nuestros visitantes. No podemos sostener al bebé que viene en brazos de su mamá cuando la mamá quiere dejar el bolso en el casillero. ¿Cómo seguimos adelante en el museo? La respuesta es sincera. Y la verdad es que no lo sabemos, solo sabemos que a prueba y error, eso que hoy llamamos Ferro White, eso que hoy llamamos museo, está otra vez por inventarse. La experiencia en el museo, dice Verónica Werner, es más parecida a una obra de teatro contemporáneo. Exige del espectador un papel activo y participativo, ¿sí?, que termina cerrando la narración y creando el propio producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el momento que reconocemos, como venimos ya defendiendo desde hace mucho tiempo en algunas corrientes de la museología, ¿no? Ustedes saben que yo adscribo a la museología crítica, casi como mi eje rector, y en la museología crítica lo que nos estamos cuestionando es el rol que tiene el visitante. Si el visitante ya no es el mero espectador que ve la escena
y contempla aquello que ve de forma pasiva, y recibe un conocimiento que es dado por un saber superior, por una jerarquía de autoridad que instituye el museo, entonces el visitante es un actor, es un participante, es un protagonista en la escena. Y si el visitante es actor y participa en la escena, de algún modo el visitante también es autor. Por eso estamos diciendo que en el nuevo ejercicio del museo hay una necesidad de interpelar a esa jerarquía de autoría, y en términos de Barthes vamos en una búsqueda de matar al autor. Matar a aquella autoridad que establece qué es lo que tiene que ser dicho en el museo, cómo será dicho, quiénes son las voces autorizadas o habilitadas. El visitante se va a convertir en alguien que resignifica, que si tuviéramos que convertirlo, llevarlo al término de el lenguaje mercantilista, sería un prosumidor, sería una persona que consume cultura, pero a la vez produce un producto, un recurso nuevo. Digamos, resignifica aquello que ha recibido, que ha masticado, que ha deglutido, y lo convierte en algo más. El prosumidor es justamente esa persona que al participar en una red social copia o comparte un enlace cualquiera y hace un comentario con respecto a ese enlace y genera otro tipo de discusiones. Ahí aparece esta idea del autor. Y ahí aparece entonces esta cuestión de que no hay saberes absolutos en el museo, ni saberes definitivos. Lo que hay es una construcción constante y renovada que permite al hombre poder establecer esa relación específica con la realidad a la que pertenece y que forma parte de su contexto. Entonces, si tuviéramos que decir o poner en una serie de ítems, ¿qué es la experiencia museal? ¿Qué es lo que pasa en este entorno museo, en esta maquinaria normalizadora y normativa que es el museo, que opera a través de la exposición y opera a través de las narrativas que se generan? Que las narrativas no solamente es lo dicho, la narrativa también es lo que permanece ausente, latente, oculto, negado. El museo opera por igual tanto por lo que dice, por lo que expresa, como por lo que queda tácitamente presentado o anulado. Entonces, esta experiencia museal, que tiene muchas categorías y que no solamente implican la experiencia del visitante, sino también implican la experiencia o el intercambio que opera entre todos los agentes sociales, todos los hombres y mujeres que interactuamos en ese espacio, ya sea como profesionales, como investigadores, como curiosos, como negadores del museo, como retractores del museo. Forma parte de la experiencia museal también el no público. Pero nos vamos a referir a esta instancia expositiva, esa instancia que más que positiva a mí me gusta denominar el espacio en el que se da la circulación de sentidos. Si el museo es una maquinaria en búsqueda de cumplir un objetivo, el objetivo es establecer o poner en circulación ideas, poner en circulación sentidos, poner en circulación aspectos que no puedan, o que estén también, no que no puedan, que estén tan bien construidos que sean aceptados y sean reconocidos como aquello que está bien aceptar. El museo, en su exposición, es la materialización de una idea en un ejercicio que no es ni objetivo ni neutral. Siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que dice, y cuando habla y dice, lo hace desde un posicionamiento ideológico, nos guste o no nos guste.
No quiere decir que esa persona o ese grupo de personas necesariamente sea gente que tenga una participación militante, que tenga una postura y una expresión sobre sus preferencias políticas. Quiere decir que sí o sí, sea como sea, hable o calle, es una persona que pertenece a un domicilio existencial, que se ha formado en una base de saberes, de creencias, de juicios y prejuicios, de valores y valoraciones. Y es a partir de ahí, de ese ser situado, que establece y ejerce esa materialización de la idea, que no es una materialización de las ideas, es la materialización de una idea, de la idea compartida o tensionada entre este colectivo de personas que llevan adelante la gestión del museo. La experiencia del museo también implica una corporalidad puesta en acción, suscitando relaciones afectivas y efectivas, que es un poco esto que contaba recién Ignacio, el codazo, el mirarse, esa cosa de que se nos pone la piel de gallina, estar agotados, buscar un asiento y no encontrarlo. Decir, tengo 5 minutos, paso 2 a ver la obra que sé que está en tal sala y que hace mucho que no visito y no me quiero perder. Implica también hasta la temperatura entre el entrar y salir del museo. Implica llegar a un patio colonial y quedar impregnado, maravillado, suspendido en un perfume de azares. Es la posibilidad de una intimidad compartida, es la irrupción en la vida cotidiana, habitación de un tiempo otro, con otros, entre otros, junto a otros, y así podemos seguir por otros, hacia otros. Pero la intimidad compartida, ¿por qué? Porque esto que opera en el museo casi como lugar del silencio, no se puede gritar, no se puede correr, no se puede hacer casi nada, en realidad todo eso sí se puede hacer, y aún así habría un momento de un silencio personal, ¿no? Hay una intimidad cuando uno se para frente a un determinado cuadro, un determinado objeto, y no lo hace frente a otro. Hay una libertad de elección, hay una cosa muy privada que sin embargo puede ser compartida. La compartimos en el momento en que circulamos varios por una misma sala, pero también la compartimos en el momento en el que decidimos contarle a ese otro qué nos pasó, qué recordamos, o qué impacto tuvo sobre nosotros. Es la experiencia museal, la exposición, una puesta en escena, en la que se dan las batallas por el sentido adjudicado al patrimonio. Esta condición a partir de la cual empezamos a reconocer que el patrimonio no es único ni es universal, sino que aquello que denominamos patrimonio legitimado, porque hay muchos otros patrimonios, pero el que está legitimado institucionalmente porque forma parte de la colección del museo o de aquello que está siendo exhibido en el museo, corresponde a una batalla a partir de la cual determinados colectivos o determinados sujetos pueden o no estar de acuerdo, sentirse identificados o no con ese patrimonio que está siendo exhibido. La exhibición es además una descontextualización puesta en imagen. Es esta idea que ocupa un espacio físico que se materializa a partir de colores, de iluminación, de referencias, de tipografías, de soportes que presentan la obra, pero es una descontextualización porque ninguna de esas piezas por sí misma podría contener lo absoluto del mensaje. Y es una descontextualización porque, como dice a continuación, es un espacio de representación a partir del cual se ponen en tensión hechos, ideas y formas de entender el mundo que no necesariamente tienen que ver o podrían ser explicadas sin esa contextualización que se construye a los fines de esa representación que está siendo exhibida. La exposición es también un hecho formal que brinda recursos poéticos y metafóricos para transitar una experiencia fuera del tiempo. Acá volvemos a la idea del templo de las musas, que para mí es
como muy importante y muy fundamental, porque no podemos olvidarnos de esa acción. Y ahí es donde la parte del asistencialismo en el museo a mí me cuesta tanto, porque yo estoy convencida que la mayor, digamos, me voy a ordenar, yo estoy convencida de que tiene que haber que tenemos que ofrecer una dimensión poética. La dimensión poética no es que hablemos lindo, ni que hablemos en rima, ni que propongamos una visión esperanzadora del presente y del futuro. Hablar poéticamente es ofrecer esos corrimientos, es ofrecer salirnos del lenguaje formal de la ciencia para poder decir algo en términos llanos, en términos que propongan un diálogo porque el otro se siente parte de la experiencia. Pero es también una experiencia fuera del tiempo, porque entramos en ese espacio donde todos los corrimientos son posibles. Es salir de lo cotidiano, entrar a un museo, cualquiera sea, incluso el de ciencia más pura y más dura de la actualidad, o de sociología, o incluso un ecomuseo atendido por la propia comunidad, sigue siendo una experiencia fuera del tiempo, porque no deja de ser una representación, no deja de ser la mesa tendida para el banquete, ese banquete que queremos compartir con otros. Hay una suerte de ritual, hay una suerte de tiempo sagrado en el tiempo museológico. Si la palabra fundante fue alguna vez el templo de las musas, no desatendamos esa condición de sagrado, que en todo caso habrá que revisar como sagrado, ya no adjudicarle la condición de catedral de la verdad de Deleuze, pero sí de una experiencia única, de una experiencia ritual. El ritual tiene por objetivo la renovación, la reordenación del caos, la renovación de las pautas y de los sentidos. Pero si nosotros hacemos del museo ese facilitador de las herramientas de interpretación, de las que hablábamos, o de las que hemos ido hablando a lo largo de toda esta exposición, ese espacio ritual ya no se va a convertir solamente en un espacio ritual para renovar y restablecer el orden dado, sino que es un espacio de ritual para la resignificación de lo dado. Entonces, el ritual lo tenemos que correr. No es un ritual para fortalecer la tradición y volverla permanente, sino que es un ritual para resignificar el pasado, para que desde el pasado podamos hacer nuevas lecturas del presente, y para que el presente sea tan abierto que no alcance con una única respuesta. Este punto, el de facilitador de herramientas de interpretación, es lo que yo considero personalmente el ejercicio más fuerte, quizás el único ejercicio esencial que tiene el museo. Considero que todas las funciones del museo están puestas a propósito de que el museo se pueda convertir en una herramienta de interpretación, y no del pasado, una herramienta de interpretación del presente. Es muy difícil hacer la lectura de una exposición. ¿A qué me refiero con la lectura de una exposición? Ustedes saben que el guión museológico, el diseño de una exposición está organizado en áreas temáticas, ¿no? Casi como a la suerte de capítulos de un libro. Por eso yo uso el concepto de leer. Es muy difícil leer, porque hay mucha información que leer. Están los objetos, están los colores, están la iluminación, las tipografías, todo lo que habíamos mencionado antes, los sentidos de circulación. Hay que leer también, o leemos también, ¿qué está haciendo el de al lado? ¿Por qué mira eso? Ah, si mira eso voy a acercarme a verlo, o no me interesa. Digamos, hay tantos niveles de lectura en una exposición, tanto de aquello que se quiere transmitir como de aquello que ni siquiera los equipos del museo se dieron cuenta que querían transmitir y que está presente. Pero también están todas las mediaciones y todas las vinculaciones que se pueden establecer entre todas las variables que participan simultáneamente en el espacio de la exposición, y que cuando pensamos esto trasladado a la pantalla,
yo sigo estando en mi escritorio, con mi lámpara, mi mate, mis libros alrededor, mi hija jugando abajo. Es decir, no cambia mi contexto radicalmente. Y a diferencia del museo, donde yo tengo que hacer un recorrido para desvincularme de esta experiencia, lo único que hago acá es clic y cambio a otro bien de consumo o a otra actividad. La herramienta de interpretación, entonces, es el ejercicio particular a partir del cual el museo se puede Ponle un convertir poco de alcohol en la toalla, así vas oliendo. en la posibilidad de transformar realmente el contexto en el que nos movemos. No ya del museo, el contexto social, político, cultural, económico, simbólico en el que nos movemos. Es por lo tanto un ejercicio de ciudadanía. Participar de la experiencia museal es poner en acción, habilitar ese ejercicio de ciudadanía que permita una mirada renovada y crítica para entender y transformar el mundo que nos rodea. Ya para terminar, decirles que el museo es siempre un espacio de contemplación. Quien quiera separarse de esta noción está arriesgando todo el sentido del museo, porque la contemplación no es un acto pasivo ni un acto innecesario. La contemplación es la acción del pensamiento. La contemplación es este bosque que se nos abre frente a aquello que estamos observando, admirando, negando, aquello que estamos maldiciendo, porque esto también pasa en el museo, y que establece datos de conexión para poder desarrollar un pensamiento, para poder encontrar las palabras que faciliten poder comunicar aquello que estamos sintiendo en lo afectivo y formalizando en lo efectivo. De la contemplación, o a partir de la contemplación, se pasa necesariamente a la acción. La acción, dice Kusch, es el ejercicio de una autodeterminación ética nacida de nuestra propia autenticidad. Esto quiere decir reconocer cuál es el paisaje cultural en el que nos encontramos, reconocer cuál es nuestro domicilio existencial, reconocer cuáles son las variables que operan en nuestro contexto y transformarlo, hacer de eso otra cosa. La transformación es el paso que sigue, es el ejercicio político, es el parlamento de los cuerpos, en palabras de Paul Preciado. Y acá está muy mal parafraseado, pobre Paul, Paul Beatriz Preciado, pero de algún modo él lo que dice es que la función del museo es la construcción de una ciudadanía que aún no existe. Hay otra autora que se llama Carla Padró, que también hace referencia a lo mismo. Dice que el museo es un instrumento pedagógico que busca formalizar al ciudadano deseable para una sociedad deseada. Yo creo que coincido con Carla, creo que en esta cuestión del museo como institución normalizadora, esa ha sido de algún modo la función que ha tenido el museo. Paul Preciado está proponiendo otra cosa. Si la función del museo es la construcción de una ciudadanía que aún existe, no podemos ir hacia aquello que aún no existe, porque no sabemos qué forma va a tener. Lo que sí sabemos es que hay una voluntad, una potencia, una fuerza que ya está visibilizando algo que no puede ser como era hasta ahora. Y es ese el lugar que tiene que operar el museo. Es esa parte, digamos, que tiene que habilitar como capacidad de transformación social. Porque el objetivo final del museo siempre es la morada. Y acá volvemos a estos problemas que tiene la museología de que nos meten un rulo, en una serendipitis, en una cinta de Moebius, que siempre tiene este aspecto negativo y positivo, ¿no? Que nos exige no volver a cortar por el mismo lado, seguir avanzando y siempre, digamos, revisando panoramas nuevos. La morada es también el ejercicio de la moral.
Pero si lo hacíamos, como decía Rodolfo Kusch, a partir de una autenticidad ética, una autenticidad nacida de nuestra propia voluntad ética, entonces empieza a haber una diversidad identitaria que va a reflejarse en una diversidad patrimonial que va a ampliar el tamaño del mundo. La morada es el domicilio existencial, es el habitar, es ese lugar que tratamos de tener como habitación, como refugio. Dice Heidegger que nadie construye para la posteridad, que siempre se construye cuando hacemos una casa, cuando hacemos un museo también, se construye para el presente, porque hay una urgencia y una necesidad de tener cobijo en el presente, de decorar nuestro contexto en el presente, de poder mirar por la ventana y reconocer el mundo que nos rodea. Habitar, dice dice Heidegger, es la unión de las partes, es unir el cielo, los divinos, aquellos en lo que creemos, sean o no sean dioses, los mortales, nosotros mismos, seres humanos, en un periodo de pandemia donde nos podemos asumir mortales sin temor a reconocer que es una posibilidad muy próxima, la naturaleza con todo lo que convive en ella, hoy en el Día de la Tierra, y también el cosmos como esa dimensión desconocida, con esa intención de exploración constante. Habitamos porque queremos ocupar un lugar en el mundo, queremos tener un domicilio existencial. Y cuando hablamos de museo, esa habitación, ese domicilio existencial, ese ropaje, están conformados por la cultura que puebla de signos y símbolos el mundo. Y ya para terminar, volver a esta intención de la metáfora. Vuelvo acá a referenciar a Mario de Sousa Chagas. Cuando Mario asumió la dirección del Museo de la República, el museo está rodeado por un gran parque, y él siempre explicaba que hay una vida completa en el parque, y que a él le interesaba que el parque fuera parte del museo, digamos, es parte del museo, pero que los visitantes del parque asumieran esta vinculación con el museo. Con la cuarentena, el parque quedó cerrado, y en este parque donde solían reunirse coros, solían reunirse gente niños cuando salían del colegio, con sus madres, sus padres, oficinistas y demás, vecinos del barrio cercano, cuando se cierra el parque, empieza a aparecer en redes una referencia que a Mario lo sensibiliza mucho, y es que se extrañaba las horas de las sombras en el parque, la hora del atardecer en el parque, donde toda la comunidad cercana convivía en unidad. Entonces Mario lo que hizo fue pintar una sombra. Hizo la referencia de la metáfora, hizo la invitación a ese silencio habitado, que es lo que finalmente tiene por intención, o debería tener por intención, la experiencia en el museo. Por eso, recuperando un texto que apareció en un libro de visitantes, no de los museos que yo dirigí, pero sí si no recuerdo mal, del Museo de Antropología de Córdoba, posteado también en redes, Paola y Eduardo, luego de una visita, dijeron: es tan difícil hoy asombrarse, que cuando pasa entonces solo podés agradecer. Muchas gracias.